que hacer es fijarnos en cuáles son los números de oxidación de cada elemento que está involucrado en la reacción. Si nos fijamos, en el caso del oxígeno, está en su forma elemental, como el oxígeno molecular. Cuando los elementos están en su forma más elemental, su número de oxidación va a ser de 0. Por lo tanto, en este caso, el número de oxidación del oxígeno es de 0. En el caso del cloro, cuando el cloro está en una posición negativa o está con un número de oxidación negativo, el valor es de -1. El potasio, como está en el primer grupo de la tabla periódica, va a tener un número de oxidación de +1. Así que de este lado, el potasio también tendría un número de oxidación de +1. En el caso del oxígeno, cuando el oxígeno no está en su forma elemental, eso quiere decir que tiene un número de oxidación de -2. Ahora, el que podría presentarnos algún tipo de problema es el cloro. Sin embargo, es bastante sencillo de calcular. Si tenemos el compuesto, ya nos dimos cuenta que de parte del oxígeno vamos a tener un número de oxidación de -2 y tenemos 3 oxígenos. Mientras que del potasio vamos a tener un número de +1. Ahora, como en esta parte de este lado todo el compuesto no tiene ningún valor o ningún número, eso quiere decir que es un compuesto neutro. Cuando el compuesto es neutro, la suma de todos los números de oxidación de los elementos que están en ese compuesto debe de ser de 0. Por lo tanto, necesitamos un número que a la hora de sumarlo con los números de oxidación de los otros elementos nos dé 0. 2 por 3, 6. Negativo, -6 más 1, eso quiere decir que necesitamos un número de oxidación para el cloro de +5. Entonces, eso nos daría que en este caso el cloro tiene un número de oxidación de +5. Para el siguiente paso, lo que necesitamos saber es cómo cambiaron los números de oxidación de los elementos de cada lado de la flecha. Entonces, podemos ver que para el potasio es el mismo, es +1 de cada lado de la flecha, mientras que para el cloro pasó de +5 a -1 y para el oxígeno pasó de -2 del lado de los reactivos a 0 del lado de los productos. Ahora, necesitamos hacer las semirreacciones de oxidación y de reducción con los elementos que cambiaron sus números de oxidación en el momento en que se llevó a cabo la reacción. Entonces, para esto, por ejemplo, el cloro pasa de +5 a cloro -1 y el oxígeno pasa de oxígeno -2 a oxígeno molecular. Lo que necesitamos ver es quién gana y quién pierde electrones en la reacción. Ahora, para que el cloro pase de +5 a -1, hay una diferencia de 6 electrones allí. ¿Los gana o los pierde? Los gana. Y para colocar en esta reacción donde se ganan los electrones, los colocamos del lado de los reactivos. 6 electrones de diferencia. Para el oxígeno, para pasar de oxígeno -2 a oxígeno 0, eso quiere decir que está perdiendo electrones. Y para colocar en la reacción que pierde electrones, los colocamos del lado de los productos. ¿De acuerdo? Ahora, con esta información yo ya puedo saber quién se oxida y quién se reduce. Recuerden que cuando gana electrones, se reduce. En este caso, es el cloro el que está ganando electrones. Entonces, si gana electrones, se reduce y es el agente oxidante. Es el agente oxidante porque él se reduce y hace que alguien más se oxide. Ahora, para el oxígeno, está perdiendo electrones, por lo tanto, se oxida
y es el agente reductor. Es el agente reductor porque él se oxida y está haciendo que alguien más se reduzca. Lo que quiere decir que solo nos faltaría contestar una de las preguntas del ejercicio, que nos dice cuántos electrones se transfieren. Lo que debemos hacer para averiguar la cantidad de electrones que se transfieren es multiplicar la reacción de reducción por la cantidad de electrones que se transfieren en la oxidación y multiplicar la reacción de oxidación por la cantidad de electrones que se transfieren en la reducción. ¿Qué quiere decir esto? Si ya averiguamos que esta era mi reacción de reducción y esta era mi reacción de oxidación, eso quiere decir que debo multiplicar esta reacción por la cantidad de electrones que se transfieren en la oxidación, que son 2 electrones, y multiplicar esta otra reacción por la cantidad de electrones que se transfieren en la reducción, que serían 6 electrones. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que 2 por 6 me da un total de 12 electrones y 6 por 2 me da un total de 12 electrones. Esa sería la cantidad total de electrones que se transfieren. 12 electrones.